¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Eric Ramírez y junto con mi compañero Eric Nava vamos a hablar acerca del tema de listeners, eventos y respuestas a estos eventos en lenguajes de programación, programas y sobre todo en sistemas operativos. Así que comencemos con la definición. Un listener, como seguramente ya hayamos escuchado por implementaciones en Java, sería como un proceso o técnicamente un hilo que se mantiene en espera pasiva y está esperando pasivamente a que ocurra algún evento en específico. Entonces espera este evento que suceda, lo está observando, lo está escuchando, como su nombre lo indica, para posteriormente ejecutar alguna acción o notificar a algún componente o hasta iniciar algún proceso o bien detenerlo. Creo que un ejemplo, aunque sea un poco burdo, en la vida real podría ser una persona que dejan encargada de cuidar una casa y esta persona va a estar esperando a que toquen el timbre. Sin embargo, no va a estar pegada a la puerta, esperando a que suene el timbre, sino que puede estar haciendo sus cosas de una persona normal en la casa y cuando toca el timbre, sabe que tiene la misión de entregar algún objeto o de pasar algún mensaje. Ahora, es importante definir antes qué es un evento y me gustaría con esto dar un ejemplo. Hacemos eventos en programación y en la vida real, como lo mencioné todo el tiempo. Uno muy sencillo es el cerrar una ventana. Cuando nosotros damos en la X, eso ya es un evento porque está desencadenando alguna otra acción. Es decir, un evento sería pues las acciones que puede realizar nosotros como usuario o que realiza algún programa para desencadenar otras más acciones. Claro, es un poco evidente porque uno pensaría que es obvio que para que pase una cosa tiene que venir otra detrás. Y la verdad es que es cierto, por eso lo importante del tema, porque se aplica en muchas partes, no solo del sistema operativo, sino en todos los programas. Permítanme presentarles cómo fue surgiendo la idea y cómo fueron surgiéndose con las necesidades del cómputo en general. Sabemos que al inicio las computadoras trabajaban con un proceso principal y este proceso para las computadoras que trabajaban en modo batch, cuando tenían que realizar otro aparte, además del principal, no es que lo hicieran en paralelo como sí se puede hacer ahora, sino que pausaban el desarrollo del proceso principal para seguir con el siguiente, para seguir con este auxiliar o este proceso secundario y una vez terminado seguían al siguiente. Esto, pues, obviamente hoy sabemos que no es muy eficiente, pero al inicio marcó la pauta para una necesidad. Y con esta necesidad fue surgiendo el concepto y el patrón de diseño. Posteriormente, con los años, sabemos que llegó el concepto del Internet, las conexiones de red, y uno de los ejemplos más claros es ARPANET, que fue de los primeros desarrolladores, de los primeros desarrollos de redes en la historia. Y si bien hoy nos parece evidente que la computadora no solo tiene que estar pendiente de procesos internos que están sucediendo, interpretaciones de la computadora, esto no era tan evidente. Por eso el auge cuando llegó el patrón de diseño del observador, que hablaremos de él más adelante, y con ello el auge también de la programación orientada a objetos, claro. Todo esto con el paso del tiempo nos fue llevando a lo que tenemos hoy en día, que son las prácticas contemporáneas, como el Internet de las Cosas, el uso de sensores para la creación de sistemas más avanzados, el uso de navegadores, el poder tener un celular aquí que esté escuchando estímulos o señales que le esté mandando, por ejemplo, a la Alexa, a la bocina que está en el comedor. Todo eso surgió gracias al desarrollo del patrón de diseño. Entre otras cosas, claro, pero este fue bastante importante. Tan importante que hoy en día nos permite hacer muchísimas cosas, como por ejemplo lo que les mencionaba anteriormente, la respuesta automática a eventos, la sistematización cuando conocemos un proceso que ya se tiene que hacer, podemos dejar un listener escuchando pasivamente para que no consuma tantos recursos, para luego realizar otras acciones, el desacoplar la lógica, para no solo tener código más limpio, sino utilizar menos recursos, es decir, detectar un evento y tener una respuesta ya ante él. Por ejemplo, cuando el listener notifica del clic que les mencionaba anteriormente, el botón cuando programamos la interfaz gráfica no tiene que ser tan largo el componente, es decir, el código tal cual no tiene que tener qué va a pasar cuando me cliquean o si me cliquean 5 segundos o si mantiene el ratón sobre mí, sino que solamente se deja la interfaz del listener y con ella ya sabemos que está escuchando algún estímulo. Al tener este estímulo, esta respuesta a eventos, lo podemos programar en módulos aparte, que me lleva al siguiente punto, la modularidad en el registro de eventos. Es decir, que se registran múltiples eventos, pero también hay múltiples receptores de este, es decir, puede haber múltiples oyentes para eventos y también que sean escuchados, por lo que es un patrón como de bidireccional. El cuarto punto es que facilita la concurrencia.
Es decir, facilita el cómputo en un sentido de que si bien va a ocupar más recursos, nos va a ayudar a eficientizar más los procesos, porque con esto podemos hacer que si ocurre algo, eh, no se detenga el proceso principal, como les decía anteriormente, sino que haya un pedazo de la capacidad de procesamiento que se encargue de esta tarea, y no solo de escuchar, sino de escucha el evento, se encarga de la tarea, luego se apaga, sigue escuchando si es necesario. Y esto está directamente relacionado con reducir el uso de polling. Recordemos que el polling, que es escuchar ahora sí activamente, al contrario que el listener, que es escuchar pasivamente. Entonces el polling sería una manera más agresiva de utilizar los recursos del sistema. Así pues, el concepto de listener necesita de un patrón de diseño denominado observador. También algunas veces es llamado listener o event subscribe, y se clasifica dentro de los patrones de diseño de comportamiento. Vaya, básicamente porque hay un objeto observado, hay múltiples objetos observadores, oyentes, y estos están observando a que cambie de estado o a que cambie algún evento. Entonces se les notifica a estos y estos proceden a hacer algunas otras acciones, como se mencionó anteriormente. Este patrón tiene un problema, y es que no todos los objetos los cuales están escuchando van a estar escuchando precisamente todo el tiempo. O sea, no siempre van a estar pendientes a los eventos que ocurran. Y esto es un problema porque aunque sea de manera pasiva, el tiempo puede hacer que se consuman demasiados recursos, y más cuando se trabajan con múltiples componentes que están escuchando al mismo evento, ya sea para hacer diferentes cosas o para complementarse entre sí. Existe una solución, y es que para evitar este tipo de estrés innecesario al sistema, se crea una matriz, una lista dentro del objeto observado, del objeto escuchado, y esta matriz va a almacenar a los objetos, a los componentes que en ese momento necesitan escucharlo. Es decir, hay una modularidad en la cual solo algunos objetos van a estar pendientes en un momento específico. Y ahora sí podemos hablar de cómo se relaciona con los sistemas operativos, iniciando por supuesto con los kernels, en este caso kernels monolíticos o kernels híbridos también aplica. Como sabemos, el kernel es la parte mediadora entre el hardware y el software, es el núcleo del programa del sistema operativo. Y para el software podemos dividirlo o clasificar que se aplica el concepto de estar escuchando eventos para cuando necesitamos estar al pendiente del estado de recursos, de llamadas al sistema sobre todo, o por ejemplo en sistemas operativos como Linux, en las que todo es un archivo, en la notificación, en el sistema de archivos, que en este caso sería notificación en cambios de cualquier cosa. Es importante estar escuchando. Y esto tiene relación directa con el hardware, sobre todo con las interrupciones de hardware, que estas no son más que señales eléctricas producidas por un dispositivo físico interno de la computadora. El proceso, así pues, consta de la activación de ciertas entradas que tiene la CPU para ser interrumpida. Por ejemplo, la entrada int. Cuando estas son interrumpidas, se activa una salida en concreto para ejecutar código especial, en tiempo crítico, por supuesto, que maneja la interrupción. Cuando se activa esta entrada, se tiene que decodificar y así saber qué código vamos a utilizar. Así vamos a tener distinta decodificación de interrupciones para todas las entradas que puede tener la CPU, que están diseñadas específicamente para ser interrumpidas. Continuando con la exposición, tendremos las interrupciones de hardware en Linux. Todas estas estructuras están en el lenguaje de programación C, y al influir en el kernel de Linux, hará que el sistema sea muy dependiente de la arquitectura. Aquí podremos encontrar estructuras de datos como irrequaction. Es una estructura que almacena la dirección de la función que se está ejecutando. Esto para manejar la interrupción. Aquí irrequaction contiene las funciones que utiliza un controlador de interrupciones, y en sí nos referimos al apuntador de la dirección que está dentro de la función, o sea, el apuntador que tenemos almacenado en dicha estructura. Irrequest es el vector con entradas para cada una de las interrupciones que se pueden atender. Estas estructuras de datos están relacionadas con la gestión de interrupciones, que son las IRQ. IRQ significa Interim Request, que significa peticiones de interrupción. Esto para que el hardware haga una comunicación con la CPU, mandando una señal que puede interrumpir temporalmente algún proceso. Ahora podemos proceder con el watcher. Aquí tenemos un segmento de código en lenguaje C, que dice while true, if archivo fue modificado, hacer algo. Luego un sleep para que, como es un bucle infinito, pues lo vuelva a hacer, vaya.
Aquí se puede encontrar una diferencia con un listener. Un listener espera una entrada, espera que suceda algún evento para poder realizar una acción. Aquí el watcher está más bien monitoreando que suceda algo. O sea, el watcher está así, dice cada cierto tiempo voy a echarle un ojo a esto, ¿no? Entonces, sleep, pasa el sleep 1, entonces verifica, ¿está pasando o no? Y decide hacer algo o no. En cambio, el listener escucha, no sé, una campanita, veámoslo así, escucha una campana, pues va a hacer la acción. Se detecta un clic en los buses de entrada o salida, pues bueno, hacer la acción. En cambio, el watcher dice, hubo un clic, voy a hacer la acción, ¿de acuerdo? Esto es el uso de pooling y un uso típico es en la actualización de red o memoria cuando existe un solicitante o proveedor. Pues bueno, creo que el ejemplo más claro sería aquí, se modificó un archivo, hubo una revisión, no pasó nada, hubo siguiente revisión, sucedió algo y ahí se hace algo. Algunos ejemplos son estos de aquí, iNotify y FanNotify. Estos monitorean eventos del sistema de archivos. iNotify y FanNotify son monitores de eventos de sistemas de archivos. Son subsistemas del kernel de Linux y vigilan las rutas de archivos. En el caso del primero, monitorea rutas específicas, mientras que FanNotify monitorea accesos a los archivos, pero de todo el sistema. Y Pool, por su parte, es para el descriptor de archivos, ¿no? Está monitoreando los descriptores de archivos para los buses de entrada y salida. Todos estos tres son interfaces del kernel de Linux. Ahora sí, en concreto, en el lenguaje de programación Java, probablemente ya varios hemos utilizado interfaces y posiblemente la interfaz Action Listener, la cual, recordemos, una interfaz solo es un esqueleto, solo contiene la firma de los métodos que podemos utilizar, más no su lógica. Así que cuando queremos utilizar esta interfaz, como cualquier otra interfaz, se utiliza la palabra reservada implements y posteriormente el nombre Action Listener en la declaración de la clase. Aquí vemos un ejemplo sobre cómo lo estamos utilizando. El ejemplo marca muy bien los principios y las funcionalidades del concepto ya aterrizadas en el alto nivel, puesto que, como mencionamos, las funciones del Action Listener de la interfaz en Java no están definidas, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos con ellas. En este caso estamos usando la función sobrescrita de kpress, que recibe como parámetro un kEvent, que sería la tecla que estamos presionando. Esto se trata de una función en la cual vamos a detectar qué tecla del teclado, estamos presionando. Por tanto, cuando esta es recogida, se recibe el código de la tecla, podemos nosotros pues, hacer lo que tengamos que hacer en función del programa. En este caso se trataba de un Tetris. Así, cuando se decodifica el código, podemos saber, por ejemplo, en el switch, el primer evento sería para la tecla hacia la izquierda y va a mover el bloque hacia la izquierda 1, o si ya no se puede, se va a quedar quieto. También podríamos tener para combinaciones de teclas o para teclas en concreto. En este caso solo estamos usando las teclas de la izquierda, de la derecha, hacia arriba, hacia abajo, el espacio y la P, que podría ser mayúscula o minúscula, que sería para pausar el programa. Finalmente vamos a hablar sobre Oracle, pero más específicamente de Oracle vamos a hablar sobre el listener que cuenta en las bases de datos tipo Oracle. Al tener una base de datos tipo Oracle, nosotros vamos a tener un usuario Oracle, ¿de acuerdo? Con este usuario Oracle comúnmente tenemos acceso hacia un listener que se va a conectar con un puerto. El puerto por default es el 1521. Este puerto funciona para poder realizar la conexión con la base de datos hacia nuestro cliente, ¿de acuerdo? Aquí hubo un pequeño diagramita, cliente hacia el listener se conecta hacia los servidores que pues, tenemos en donde tenemos la base de datos, ¿de acuerdo? Ahora, este listener gestiona el tráfico de solicitudes, gestiona las conexiones de los puertos y funciona con un protocolo TCP/IP. Aquí tenemos un pequeño diagramita en forma de pirámide sobre el protocolo y la capa que están asociadas. La capa de aplicación tendrá su protocolo de aplicación, la de transporte, el UDP y el TCP, la capa de red, el protocolo de Internet, la capa de interfaz de red, la interfaz de red, y el hardware tendrá los protocolos de red física. Vamos a irnos sobre el protocolo TCP/IP, que es lo que nos importa un poquito para poder contestar una pregunta que ahorita haré. Transmission Control Protocol es lo que significa TCP. IP nos referimos a Internet Protocol. ¿Para qué es esto? Pues básicamente permite a programas, servicios y aplicaciones la comunicación con servicios de red. Esto está diseñado para la transferencia de paquetes que intercambian datos e información.
Por ejemplo, aquí el emisor pasará por varias capas hasta llegar al servidor y posteriormente tendremos las capas que llegarán hacia el receptor. La pregunta aquí, ¿es el mismo tipo de listener? Y la respuesta es que no. El listener de Oracle utiliza un gestor para el propio listener. El listener de Oracle, a su misma vez, se utiliza para las bases de datos y para poder realizar conexiones. ¿Por qué se pueden confundir? Pues bueno, la función, a diferencia de un observer que cada cierto tiempo monitorea qué pasa, sí que está escuchando, o sea, hace la función listener, digámoslo de formas de grandes rasgos. Sucede algo, en este caso una conexión de un puerto y ¡fum! Realiza las cosas que tiene que hacer. Aquí podemos ver la estructura vaya de cómo es que funciona. Se inicia el servidor, se crea un socket TCP, se enlaza el socket a un puerto y entonces se realiza la función de listener. Se espera una conexión y una vez teniendo una conexión se creará un hijo y un padre, ¿no? El hijo será a partir de un fork. El hijo cerrará el socket, pues estará administrándolo, recibirá datos, enviará una respuesta, cerrará la conexión con el cliente y terminará el proceso. El padre cierra el descriptor del cliente y continúa a la espera de una conexión del cliente o de otro cliente, ¿no? Esto de la acción del fork es lo que termina haciéndolo un protocolo, una función que únicamente recibe el nombre de listener, más sin embargo, como se puede ver en los casos de Java, no es un protocolo listener. Esto es un proceso que hace uso del protocolo TCP/IP y bueno, es un fork cada vez que se genera. Esto llega a ser interesante porque es muy fácil confundir el nombre, el tipo de proceso, ya que llevan el mismo nombre y hacen acciones prácticamente, el concepto de por qué es listener, de escuchar, es prácticamente el mismo, espera una recepción, pero este es básicamente una función que lleva otro protocolo por detrás. Como datos extra, en Oracle, este listener se administra a partir de los archivos tnsnames.ora, listener.ora y en ocasiones por otros archivos como sqlnet.ora. Todo esto lleva la extensión ORA, puesto que son a nivel de sistema operativo por parte del usuario Oracle, que es el que se crea, como ya mencioné, a la hora de tener una base de datos tipo Oracle. Y estos archivos le pertenecen a ese usuario y este usuario es el que el que va a llevar a cargo todos los procesos detrás de la base de datos. Daremos unos pequeños ejemplos de el listener porque esta parte tiene una pequeña interfaz propia para poder manejar. Y bueno, nos vemos. Muy bien, vamos a ver rápido lo que mencionábamos y aquí se va a mostrar muy mejor, más en claro, porque no es el mismo tipo de listener. Vamos a iniciar cambiándonos al usuario Oracle, aquí dentro de nuestro Docker, donde tengo la base de datos. Y bueno, aquí ya estamos en lo que viene siendo el usuario Oracle. Si usamos el comando echo y luego ponemos esta variable de entorno, que es Oracle Home, vamos a poder ver esta dirección, que es donde está pues, la configuración. Vamos a copiar y pegar, vamos a darle Enter para poder ver las demás carpetas. Lo que nos interesa es la siguiente, Network. Y aquí habrá más carpetas, pero nos interesa la primera que está aquí, ¿no? Voy a limpiar y voy a listar. Aquí hay dos archivos que nos interesan, tnsnames y listener Oracle. Vamos a hacer un cat a ambos, ¿no? Aquí tenemos los contenedores, bueno, las PDBs, free, connect description, tal, aquí la CDB, vaya, y las conexiones que tendremos para que el listener las sepa que estén estos servicios de acá. Vamos a usar el cat para el otro que es el listener.ora. Y aquí ya tenemos lo que vendría siendo el listener, ¿no? Listener description. Este archivo se crea al momento de crear el listener por medio del cliente de Oracle, vaya. Y pues bueno, se crea este archivo y ya podemos empezar a realizar nuestras conexiones, ¿no? Vamos a hacer un clear para no tardar más. Y bueno, listener. Esta era la otra cosa que comentábamos, que es como el controlador, vaya, del listener. Podemos acceder únicamente desde la línea de comandos. Aquí vamos a acceder y vamos a poner status, ¿no? Aquí te dará el status actual. En este caso, como no tenemos ni la instancia levantada ni el listener iniciado, pues bien, nos va a soltar esta información, que básicamente no tenemos nada. Si soltamos help, nos va a soltar los comandos que podemos mostrar aquí. Esto es con asterisco, más opciones. Y bueno, por poner algo, show rules, ¿no? Y bueno, aquí suelta las reglas. Vámonos de aquí, que aquí no nos interesa estar. Listener, ctl. Lo que nos importa casi siempre es poner esto, porque con esto ya, perdón, me equivoqué. Aquí hubo algo que no. Listener, status, start. Es lo que vamos a poner.
Y aquí ya iniciamos el listener, ya está activado, ya podemos hacer uso del tal. Pueden ver suelta información, que es la información propia del listener. Dónde está escuchando, listening on y las 3 direcciones que teníamos hace rato. Y muy bien, vamos a hacer el cambio hasta nuestro usuario. Y bien, aquí vamos a iniciar el sistema, System 1. Esto es más de práctica poner la contraseña aquí, pero para términos prácticos vamos a hacerlo. Y aquí vamos a iniciar la base, ¿no? Startup. Perfecto, ¿no? Vamos a poner quit para salirnos de aquí. Y aquí dice que nos desconecta, pero de todos modos nos debería demostrar lo que queremos del listener. Listener control. Y vamos a poner status, ¿no? Y ahora sí ya nos estará diciendo que tiene una instancia y todas las instancias ya están listas para poder usar. Aquí más información y tal, ¿no? ¿Qué pasa si nos ponemos otra vez con show rules, ¿no? No filtre, no hay, bueno, es lo que nos suelta. Y pues bueno, vamos a hacer un clear y vamos a hacer un CD, vamos a hacer una conexión a random y pues ya para finalizar, ¿no? Esto ha sido realmente todo. Vamos a iniciar con esto de acá, System 1. Y ya podemos iniciar inclusive con el contenedor que queremos, ¿no? La Buildable Database. System 1 es EDA S1. SysDBA, importante porque estamos entrando como SysDBA. Y bien, ya nos marca una conexión. Aquí el usuario y la contenedor. Show con name, vamos a colocarlo. Estamos en este show. Vamos a usar PDBs. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, tenemos esto. Vamos a hacer una consulta, ¿no? Select sys from dual, ¿no? Por decir algo. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Y recuerden, de aquí no es el mismo listener del principio, pero consideramos que es importante mencionarlo, puesto que realmente hasta el Watcher tiene otro protocolo similar y que confunden. Y eso es al llamarse igual y ser algo distinto, pensamos que sería interesante mostrarlo. Además de que, pues bueno, creo que es muy similar y bueno, muchísimas gracias.